3. Estaba plantada delante del coche alquilado, las maletas a mis pies, los brazos caídos, las llaves en mis manos. Las ráfagas de viento se colaban en el aparcamiento y me hacían perder el equilibrio. Desde que había bajado del avión, tenía la sensación de estar flotando. Había seguido mecánicamente a los demás pasajeros hasta la cinta transportadora para recuperar mi equipaje. Después, un poco más tarde, en la oficina de alquiler, había conseguido entenderme con mi interlocutor, a pesar de su acento tan espeso que se podía cortar, y firmar el contrato. Sin embargo, ahora, delante del coche, helada, encorvada, extenuada, me preguntaba en qué demonios estaba yo pensando cuando se me ocurrió semejante idea. Pero yo no tenía elección. Quería estar en casa, y mi casa, a partir de entonces, estaba en Mulroney. Tras varios intentos fallidos, logré encender un cigarrillo. El fuerte viento no dejaba de azotar ni un segundo, y empezaba a ponerme de los nervios. La cosa fue peor cuando me di cuenta de que estaba consumiendo el pitillo en mi lugar. Así que encendí otro antes de cargar el maletero. De paso, me prendí un mechón de pelo que una ráfaga de viento había soltado sobre mi rostro. Un adhesivo en el parabrisas me recordó que allí se conducía por la izquierda. Giré el contacto, metí la primera y el coche se caló. El segundo y tercer intento de arrancar se saldaron igualmente con un fracaso. Me había tocado un coche podrido. Me dirigí hasta una garita donde se agrupaban 5 hombres que habían asistido a la escena con una sonrisa en los labios. «Quiero que me cambien el coche. No funciona», dije visiblemente molesta. «Buenos días», me respondió el hombre de más edad sin dejar de sonreír. «¿Cuál es el problema?» «No lo sé. ¿No quiere arrancar?» «Venga, chicos, vamos a echar una mano a la señora». Impresionada por su estatura, di un paso atrás cuando salieron. «Jugadores de rugby, devoradores de ovejas», había dicho Félix. No se había equivocado. Me escoltaron hasta el coche. Volví a intentar arrancarlo. Nada. El coche se caló de nuevo. «Se está equivocando de marcha», me indicó uno de los gigantes, divertido. «Pero bueno, no, para nada. Estoy metiendo primera. Meta más bien quinta, su quinta. Ya verá». En su mirada había desaparecido todo rastro de burla. Seguí su consejo y el coche arrancó. Aquí todo es al revés. El lado por donde se conduce, el volante y las marchas. «¿Podrá arreglárselas?», me preguntó el otro. «Sí, gracias». «¿Hacia dónde se dirige?» «Al Mulroney. Tiene un largo camino. Cuídese y ponga atención en las rotondas». «Muchas gracias. Ha sido un placer. Adiós. Buen viaje». Me hicieron una señal con la cabeza y me dedicaron otra sonrisa. ¿Desde cuándo los tipos que se ocupaban de los coches de alquiler eran amables y serviciales? Estaba a medio camino y ya empezaba a relajarme vagamente. Había pasado con éxito las pruebas de la autopista y la primera rotonda. Por el camino no había nada reseñable salvo ovejas y prados verde fluorescente hasta donde se perdía la vista. Ni atascos ni lluvia en el horizonte. No dejaba de pensar en la despedida con Félix. No habíamos dicho una palabra entre mi casa y el aeropuerto. Él había fumado cigarrillo tras cigarrillo sin mirarme ni una vez. Solo había despegado los labios en el último momento. Estábamos el uno frente al otro, mirándonos, dudando. «¿Tendrás cuidado?», me preguntó. «No te preocupes. Todavía puedes cambiar de idea. No estás obligada a marcharte. No me pongas las cosas más difíciles. Es la hora. Tengo que embarcar».
Nunca había soportado las despedidas. Esta había sido mucho más difícil de lo que habría imaginado. Le abracé, y él tardó unos instantes en reaccionar y estrecharme entre sus brazos. Cuídate, no hagas tonterías, le dije. ¿Me lo prometes? Ya veremos. Lárgate. Me soltó, cogí el bolso y me dirigí al control de seguridad. Esbocé un gesto con la mano. Saqué mi pasaporte y se lo mostré al policía. Sentí la mirada de Félix sobre mí durante todas esas formalidades, pero no me volví ni una sola vez. Allí estaba. Había llegado a Mulroney, frente al cottage que apenas había mirado en las fotos del anuncio. Había tenido que cruzar todo el pueblo y tomar el caótico camino de la playa para llegar al final de mi periplo. Tenía vecinos. Otra casa se levantaba al lado de la mía. Una mujer muy pequeña vino hacia mí y me saludó con la mano. Me forcé a sonreír. Hola Diane, soy Abby, tu casera. ¿Has tenido buen viaje? Encantada de conocerla. Miró divertida la mano que le tendía antes de estrecharla. ¿Sabes? Aquí todo el mundo se conoce y no estás en una entrevista de trabajo. No te molestes en llamarme señora cada vez que me hables, incluso cuando se trate de cosas serias. ¿De acuerdo? Me invitó a entrar en lo que iba a convertirse en mi casa. Descubrí un interior cálido y acogedor. Abby no dejaba de hablar, y yo no entendía ni la mitad de lo que decía. Me limitaba a sonreír tontamente y a balancear la cabeza para responderle. Me tuve que tragar toda la descripción de la batería de la cocina, de la televisión por cable, de los horarios de las mareas, sin olvidar los de misa. Ahí fue donde la corté. Creo que no lo necesito. Estoy enfadada con la iglesia. Entonces tenemos un serio problema, Diane. Tendrías que haberte informado mejor antes de venir aquí. Hemos luchado por nuestra independencia y nuestra religión. A partir de ahora vives entre irlandeses católicos y orgullosos de serlo. Empezábamos bien. Abby, lo siento, se echó a reír. Por el amor de Dios, relájate, es una broma. Simplemente forma parte de nuestras costumbres. De mis costumbres. Nada te obliga a acompañarme los domingos por la mañana. En cambio, te daré un buen consejo. No olvides nunca que no somos ingleses. No lo olvidaré. Prosiguió con entusiasmo su visita guiada. En el primer piso estaba mi cuarto de baño y mi dormitorio. La cama era tan grande que podría dormir en diagonal, algo normal en el país de los gigantes. Abby, la corté. Gracias por todo. Todo está perfecto. No falta nada. Perdona perdona mi entusiasmo, pero me siento tan feliz de que alguien viva en el cottage durante el invierno. Te estaba esperando con impaciencia. Dejaré que te instales. La acompañé hasta el exterior, se montó en una bici y se volvió hacia mí. Ven a tomar café con nosotros. Así conoces a Jack. Durante mi primera noche, los elementos se desencadenaron en señal de bienvenida. El viento ululaba, la lluvia golpeaba las ventanas, el techo crujía. Me fue imposible conciliar el sueño, a pesar del cansancio y la comodidad de la cama. Me dediqué a pensar en el día que acababa de terminar. Vaciar el coche había sido aún más complicado que llenarlo. Las maletas estaban esparcidas por todo el salón. Había estado a punto de rendirme al darme cuenta de que no había comprado nada de comer. Me había precipitado hasta la pequeña cocina. La despensa y la nevera estaban repletas. Seguro que Abby me lo había dicho, y yo ni siquiera se lo había agradecido.
Qué vergüenza. Qué fallo por mi parte. Tendría ocasión de cruzármela un día u otro para disculparme. Como había dicho, Mulroney era realmente minúsculo. Una calle principal, un pequeño supermercado, una gasolinera y un pub. No corría el riesgo ni de perderme ni de quemar la tarjeta de crédito en las tiendas. La acogida de mi casera me había dejado perpleja. Parecía esperar una relación privilegiada, cosa que no estaba en absoluto prevista en el programa. Tendría que esquivar como pudiera su invitación. No estaba allí para acompañar a una pareja de viejos. No tenía ganas de conocer a nadie. Había aguantado más de una semana sin salir del cottage. Las compras de Abby y los cartones de tabaco que llevaba me habían permitido sobrevivir. También había hecho falta todo ese tiempo para ordenar mis cosas. Era difícil sentirme como en casa. Nada me recordaba mi vida anterior. La noche no estaba iluminada por las farolas, ni animada por los ruidos de la ciudad. Cuando el viento amainaba, el silencio se hacía opresivo. Me habría encantado que mis vecinos, todavía ausentes, hubiesen hecho una gran fiesta que me arrullara mientras dormía. El penetrante olor de las flores secas no tenía nada que ver con el del parqué encerado de nuestro piso, y el anonimato de los comercios parisinos estaba definitivamente muy lejos. Empezaba a arrepentirme de no haber salido antes. Quizás hubiese evitado todas esas miradas sobre mí cuando entré en el supermercado. No necesitaba aguzar el oído. La desconocida, la extranjera, alimentaba todas las conversaciones. Los clientes se volvían a mi paso. Me dedicaban pequeñas sonrisas o un gesto de la cabeza. Algunos se dirigían a mí. Yo les respondía con un gruñido. No tenía costumbre de saludar a la gente que me cruzaba en las tiendas. Di una vuelta por los pasillos. Había de todo. Había de todo. Comida, ropa y hasta recuerdos para turistas. Aunque debía de ser la única loca que había llegado hasta allí. Lo que estaba por todas partes eran las ovejas. En las tazas de porcelana, en la sección de carne para el ragú y por supuesto en los jerseys y las bufandas. Aquí criaban a esos animalitos para alimentarse y para vestirse, como en los tiempos prehistóricos con los mamuts. Diane, qué contenta estoy de verte por aquí, me dijo Abby, a quien no había visto llegar. Hola, respondí tras recuperarme del sobresalto. Pensaba pasarme por tu casa hoy. ¿Va todo bien? Sí, gracias. ¿Encuentras todo lo que quieres? Pues lo cierto es que no. No hay nada de lo que busco. ¿Te refieres a la baguette y al queso? Esto... yo... Venga, que me estoy quedando contigo. ¿Has terminado? Eso creo, sí. Ve conmigo. Te voy a presentar. Con su sonrisa resplandeciente en los labios, me agarró de brazo y me guió hasta unos y otros. No había hablado con tanta gente desde hacía meses. Su amabilidad llegaba a ser casi molesta. Tras media hora de banalidad social, conseguí por fin dirigirme a la caja. Podría sobrevivir a un asedio por lo menos 10 días, pero iba a sentirme obligada a salir de casa, pues no había encontrado ninguna excusa para rechazar la invitación de Abby. Solo había conseguido negociar un retraso de unos días para prepararme. Se estaba a gusto en casa de mis caseros. Me instalé cómodamente en su sofá, delante de un gran fuego de chimenea, y con una taza de café ardiente en la mano. Jack era un coloso de barba blanca. Su calma apaciguaba la excitación permanente de su mujer. Con una naturalidad desconcertante, se había servido una pinta de Guinness a las 4 de la tarde. Jugadores de rugby y devoradores de ovejas
y bebedores de cerveza negra, pensé, para completar la descripción de Félix. Y la cerveza negra me hizo pensar inmediatamente en Colin. A pesar de todo, conseguí seguir la conversación. Al principio la había orientado hacia su perro, Postman Pat, que se había echado encima a mi llegada, que se me había echado encima a mi llegada y que desde entonces no se despegaba de mis pies. Después hablé de la lluvia y del buen tiempo. Bueno, sobre todo de la lluvia. Y de la comodidad del cottage. Tras lo cual mis temas empezaron a agotarse. ¿Son ustedes de aquí? Sí, pero vivimos en Dublín hasta que nos jubilamos, respondió Jack. ¿Y a qué se dedicaban? ¿Y a qué se dedicaban? Él era médico, le cortó Abby. Pero háblanos más bien de ti. Será mucho más interesante. Y sobre todo, me gustaría saber por qué motivo has venido a sepultarte en un agujero perdido como este. A sepultarme. Precisamente, la respuesta estaba dentro de la pregunta. Quería conocer el país. ¿Sola? ¿Cómo es que una chica tan guapa como tú no viene acompañada? Déjala tranquila, le reprendió Jack. Sería demasiado largo de explicar. Bueno, tengo que dejarles. Me levanté, cogí la chaqueta y el bolso y me dirigí hacia la salida. Abby y Jack me siguieron. Acababa de marcar la distancia. Postman Pat me hizo tropezar varias veces y salió corriendo al exterior en cuanto se abrió la puerta. Debe de dar mucho trabajo, un cachorro tan grande y tan inquieto, les dije. Y entonces pensé en Clara. Uf, adiós, gracias no es nuestro. ¿De quién es? De Edward, nuestro sobrino. Se lo cuidamos cuando está ausente. Es tu vecino, me informó Abby. Vaya chasco. Había acabado por creer que la casa que estaba junto a la mía permanecería sin habitar, lo que me venía de perlas. No necesitaba vecino alguno. Me parecía que mis caseros ya vivían demasiado cerca. Me acompañaron hasta el coche. Allí el perro se puso a ladrar y a dar vueltas en todos los sentidos. Un todoterreno negro, manchado de barro, acababa de detenerse frente a la casa. Mira, hablando del rey de Roma, exclamó Jack. Espera un minuto, te los vamos a presentar, me dijo Abby reteniéndome del brazo. El sobrino en cuestión bajó del todoterreno. Su rostro duro y su expresión de desdén no me causaron simpatía alguna. Jack y Abby caminaron a su encuentro. Él se apoyó en la puerta de su coche cruzando los brazos. Cuanto más lo miraba, menos confianza me inspiraba. No sonreía, rezumbaba arrogancia. El tipo de persona que se pasa horas en el cuarto de baño cuidando su aspecto de aventurero descuidado. Se las daba de intocable. Edward, has llegado en buen momento, dijo Abby. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Creo que no conoces a Diane. Por fin giró la cabeza en mi dirección. Se quitó las gafas de sol, de ninguna utilidad teniendo en cuenta la bruma, y me observó de arriba abajo. Tuve la impresión de ser un cordero abierto en canal colgado de un gancho. Y por la mirada que me lanzó no parecía abrirle el apetito. Pues no, no especialmente. ¿Quién es? Preguntó con frialdad. Me esforcé por ser cortés y me acerqué a él. Parece ser que somos vecinos. Su rostro se cerró aún más. Se estiró y habló a mis anfitriones, ignorando mi presencia. Os había dicho que no quería a nadie al lado de mi casa. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Llamé a su espalda, como una puerta,
Llamé a su espalda como a una puerta. Su cuerpo se tensó, se volvió, pero no retrocedí, y me puse de puntillas. Puedes preguntármelo a mí directamente, ¿sabes? Arqueó una ceja, visiblemente contrariado de que osase dirigirle la palabra. No vengas a llamar a mi puerta, me respondió, enviándome una mirada capaz de helarme la sangre. Y sin más formalidades, me dio la espalda, silbó a su perro y se marchó al fondo del jardín. No te lo tomes a mal, me dijo Jack. No quería que alquilésemos el cottage. No le pedimos opinión, solo está de mal humor, añadió Abby. No, solo está mal educado, murmuré. Hasta pronto. No podía salir. El coche de mi vecino bloqueaba el mío. Hice sonar el claxon interrumpidamente. Abby y Jack se echaron a reír y se metieron en casa. Vi llegar a Edward por el retrovisor. Avanzaba despreocupadamente, fumando un cigarrillo. Abrió el maletero e hizo que el perro saltara adentro. Su lentitud me exasperaba, y volví a tocar el claxon. Con un chasquido de dedos, lanzó su colilla a mi parabrisas. Al arrancar, hizo rechinar los neumáticos y una ola de agua embarrada se abatió sobre mi coche. Para cuando puse el limpiaparabrisas, se había esfumado. ¡Qué tipejo! Debía encontrar un medio para evitar calarme cada vez que salía a tomar el aire. Hoy había caído de nuevo en la trampa. Primera decisión: renunciar al paraguas. Totalmente inútil, pues había roto 4 en 4 días. Segunda decisión: no fiarme ni una vez más de los rayos del sol, que desaparecían tan rápido como llegaban. Tercera y última decisión: prepararme para salir cuando estaba aún lloviendo, pues el tiempo que tardaba en ponerme las botas, 3 jerseys, mi abrigo y una bufanda, la tormenta podría haber pasado, y así reduciría el riesgo de mojarme. Probaría a salir cuando me vinieran en gana. Mi técnica funcionaba. Fue lo que me dije al sentarme por primera vez sobre la arena para contemplar el mar. El azar me llevó al mejor sitio. Parecía estar sola en el mundo. Cerré los ojos, mecida por el ruido de las olas que rompían a pocos metros de mí. El viento maltrataba mi piel y me hacía derramar algunas lágrimas. Mis pulmones se llenaban de oxígeno yodado. De golpe, algo me tiró de espaldas. Abrí los ojos para encontrarme frente a frente con Postmat Pat, que me lamía la cara. Me levanté con mucha dificultad. Estaba intentando quitarme como podía la arena que cubría mi ropa, cuando el perro salió corriendo al oír un silbido. Levanté la cabeza. Edward caminaba un poco más lejos. Había pasado forzosamente muy cerca de mí, pero no se había molestado en saludarme. No era posible que no me hubiese reconocido, aunque solo fuera por el hecho de que su perro acababa de saltar sobre alguien. Lo menos que podía haber hecho era venir a disculparse. Enfilé el camino de regreso, decidida a echarle la bronca. Al final del sendero que conducía a los cottages, vi que su todoterreno se dirigía hacia el pueblo. No se libraría de mí tan fácilmente. Me subí al coche. Debía encontrar a ese asno y hacerle comprender a quién se enfrentaba. Enseguida localicé su embarcado vehículo frente al pub. Aparqué, salté del mío y entré en el bar, hecha toda una furia. Barrí la estancia con la mirada para localizar a mi presa. Todos los ojos convergieron sobre mí, salvo una. Allí estaba Edward, instalado en la barra, solo, inclinado sobre un periódico y una pinta de Guinness en la mano. Me acerqué a él.
¿Quién te crees que eres? No reaccionó. Mírame cuando te hablo. Pasó una página del periódico. ¿Tus padres no te enseñaron educación? Nadie me ha tratado nunca de esa forma, así que te aconsejo que te disculpes ahora mismo. Sentí que me ponía cada vez más roja por el efecto de la cólera. Él seguía sin dignarse a levantar la nariz de su panfleto. Ya empiezo a estar harta, grité arrancándoselo de las manos. Bebió un trago de cerveza, dejando su pinta, y suspiró profundamente. Su puño se crispó tanto que se le hinchó una vena. Se levantó y plantó su mirada en la mía. Pensé que quizás había ido demasiado lejos. Agarró un paquete de tabaco que había en la barra y se dirigió a la zona de fumadores. De paso, estrechó algunas manos, sin articular una sola palabra ni esbozar la más mínima sonrisa. La puerta de la terraza se cerró. Había contenido la respiración desde que se había levantado. El silencio había invadido el pub. Toda la población masculina se había dado cita allí y había asistido a la escena. Me derrumbé sobre el taburete más cercano. Alguien debería darle un día una buena lección. El camarero se encogió de hombros cuando me miró. Un expreso, por favor. No tenemos de eso. ¿No tiene café? Sí. Tenía que mejorar mi acento. Bueno, entonces tomaré uno, por favor. Sonrió y fue hasta una esquina tras la barra. Colocó ante mí un tazón lleno de café de filtro y aguado. Aquello no era el café, solo que esperaba. No comprendía por qué el camarero seguía delante de mí. ¿Va a mirar cómo me lo bebo? Solo quiero que me pague. No se preocupe, pensaba pagarle al salir. Aquí se paga antes de beber. Servicio a la inglesa. Vale. Le tendí un billete y me devolvió el cambio amablemente. A riesgo de quemarme, me entregué el café a toda velocidad y me fui. Qué país tan raro, donde la gente es toda amable y acogedora, salvo el paleto de Edward, pero en el que se obliga a pagar de inmediato la consumición. En París, ese encantador camarero se habría llevado una buena bronca sin comprender el porqué. Salvo que en Francia, ese mismo camarero no habría sido amable, no habría abierto la boca y en cuanto a sonreír, ni soñarlo. Poco a poco empecé a adaptarme a vivir allí. No me arreglaba, comía cualquier porquería a cualquier hora del día. Me pasaba parte de la jornada durmiendo. Si no podía conciliar el sueño, me quedaba en la cama observando el cielo y las nubes. Bien calentita, bajo el edredón. Me plantaba delante de la televisión a dejar de pensar y a ver sandeces que se transformaban en cine mudo cuando eran en gaélico. Hablaba con Colin y con Clara, mirando fijamente sus fotos. Vivía como en casa, en París, pero sin Félix. Así que el tan esperado alivio no llegaba. El peso no decrecía en mi pecho ni sentía ningún tipo de liberación. No tenía ganas de hacer nada, ni siquiera conseguía llorar. Pasado el tiempo y los días, me parecían cada vez más largos. Aquella mañana, en lugar de quedarme en la cama, decidí colocar el pesado sillón mirando hacia la playa. Tras pasar días y días contemplando el cielo, me divertiría contemplando el mar. Acumulé reservas de café y tabaco. Me enrollé en una manta y me coloqué un cojín detrás de la cabeza. Unos ladridos llamaron mi atención. Edward y su perro salían. Era la primera vez que veía a mi vecino desde el incidente del pub. Llevaba una enorme bolsa colgada del hombro. Para ver mejor qué estaba tramando, acerqué el sillón a la ventana. Se dirigió hacia la playa.
Su pelo moreno estaba aún más revuelto que la vez anterior. Desapareció de mi campo de visión al rodear una roca. Reapareció media hora más tarde. Dejó su bolsa en el suelo y rebuscó en ella. Había necesitado unos prismáticos para ver lo que hacía. Estaba agachado y solo veía su espalda. Permaneció un buen rato en esa posición. Mis tripas rugieron, recordándome que no había comido nada desde el día anterior. Entré en la cocina para prepararme un bocadillo. Cuando volví al salón, Edward había desaparecido. Mi único entretenimiento de la jornada acababa de fumarse. Me hundí en el sillón y me tragué el tentapié sin ninguna gana. Pasaron las horas y seguí sin moverme. Mis sentidos se despertaron al ver apagarse las luces en la casa de Edward. Salió corriendo para volver exactamente al mismo sitio en el que había estado por la mañana. Me eché la manta sobre los hombros y salí a mi vez a la terraza para observarlo mejor. Distinguí un objeto entre sus manos. Se lo llevó a la altura del rostro. Creí reconocer una cámara de fotos. Edward permaneció allí una hora larga. Ya había caído la noche cuando volvió a subir de la playa. Tuve el tiempo justo de agacharme para que no me viese. Esperé unos minutos antes de volver a entrar a la casa. Mi vecino era fotógrafo. Pasaron 8 días en los que mis jornadas se acoplaban a las suyas. Salía a distintos momentos del día, siempre con una cámara en la mano, y recorría toda la bahía de Mulraney. Podía permanecer inmóvil durante horas, sin reaccionar ni a la lluvia ni al viento, que a veces se abatían sobre él. Gracias a mis pesquisas me enteré de un montón de cosas. Estaba aún más intoxicado que yo, porque llevaba siempre un cigarrillo entre los labios. Su apariencia, el día de nuestro primer encuentro, no tenía nada de excepcional. Siempre andaba desalineado. Nunca hablaba con nadie. Nunca recibía visitas. Nunca le vi volver la cabeza en mi dirección. Conclusión. Aquel tipo era un egocéntrico. No se preocupaba de nada ni de nadie, aparte de sus fotos. Siempre la misma ola, siempre la misma arena. Era muy previsible. No necesitaba buscarlo mucho tiempo. Según la hora, se encontraba encima de una roca o de otra. Una mañana dejé de mirar por la ventana para ver si estaba allí, pero cuanto más tiempo pasaba, más me extrañaba no oír siquiera los ladridos de su perro, que lo seguía a todas partes. Para mi sorpresa, vi que su coche había desaparecido. De pronto pensé en Félix, al que no había llamado desde que me había marchado, hacía ya mes y medio. Era la ocasión. Cogí mi móvil y seleccioné su número en la agenda. Félix, soy Diane, anuncié cuando descolgó. No conozco a ninguna Diane. Me colgó las narices. Volví a llamar. Félix, no cuelgues, por favor. ¿Por fin te acuerdas de mí? Soy un desastre, lo sé. Perdóname. ¿Cuándo vuelves? No voy a volver. Me quedo en Irlanda. ¿Estás disfrutando tu nueva vida? Le conté que mis caseros eran encantadores, que había cenado varias veces con ellos, que todos los habitantes me habían acogido con los brazos abiertos, que iba regularmente al pub a tomar algo. El ruido de un motor detuvo mi sarta de mentiras. Diane, ¿estás ahí? Sí. Espera un minuto, por favor. ¿Tienes visita? No, es mi vecino que vuelve a casa. ¿Tienes un vecino? Sí, y estaría mejor sin él. Empecé a hablarle de Edward. Diane, anda, para y recupera el aliento. Perdóname, pero ese tío me pone de los nervios. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo? En ese momento
En este momento hay bastante tranquilidad. Solo abro la gente a la hora del aperitivo y no está mal. Entra algo de dinero. He organizado una velada sobre los pervertidos más grandes de la literatura. No tienes remedio. Puedo garantizarte que si alguien escribe un libro sobre mí, me llevo el premio. Desde que te marchaste, tengo más tiempo y estoy atravesando un periodo de suerte en el que mis veladas son alucinantes y mis noches tórridas. Tus castos oídos no soportarían el relato. Al colgar, constaté tres cosas. Félix no cambiaría nunca. Le echaba de menos y mi vecino no merecía mi atención. De un golpe seco, cerré las cortinas. Me sentía animada e intenté mantenerme así mediante la lectura. Pero aquella tarde no me sirvió de consuelo. No sabía si era debido al ambiente lúgubre de la novela policíaca de Arnaldur Indridason que estaba leyendo, o a la corriente fría que golpeaba mi espalda. Tenía las manos heladas. El cottage estaba aún más silencioso que de costumbre. Me levanté, me froté las manos y me detuve durante un instante ante la terraza acristalada. Hacía mal tiempo. Gruesas nubes tapaban el cielo. La oscuridad llegaría antes de esa noche. Lamenté no saber encender la chimenea. Al poner la mano sobre un radiador, me sorprendió sentirlo helado. Me moriría de frío si la calefacción se estropeaba. Quise encender la luz. La primera lámpara permaneció desesperadamente apagada. Pulsé otro interruptor sin mejor resultado. Pulsé todos los interruptores. No había corriente, oscuridad total y yo, dentro, sola. Aunque me costó, corrí a llamar a la puerta de Edward. Acabé haciéndome daño en la mano a fuerza de golpear la madera. Me alejé unos pasos para intentar ver algo a través de la ventana. Si permanecía sola un minuto más, me volvería loca. Escuché unos ruidos extraños detrás de mí y me entró miedo. ¿Se puede saber qué haces?, oí a mi espalda. Me giré de un salto. Edward estaba plantado ante mí, inmensamente alto. Me hice a un lado para escapar. Mi miedo se volvió completamente irracional. Me he equivocado. ¿Tú qué? No debía haber venido. Ya no te molesto más. Sin dejar de mirarle, continué caminando de espaldas por el sendero de la entrada. Mi talón tropezó con una piedra y me caía hacia atrás, el trasero en el barro. Edward se acercó a mí, parecía furioso, pero me tendió una mano. No me toques. Se quedó parado y arqueó una ceja. Tenía que tocarme una francesa majoreta. Me puse a cuatro patas para levantarme. Oí la risa malvada de Edward. Me marché corriendo a la casa y cerré la puerta con llave. Después me refugié en la cama. A pesar de las mantas y los jerseys, seguía tiritando. Agarré desesperadamente mi alianza. La noche era negrísima. Tenía miedo. Los sollozos me dificultaban la respiración. Estaba completamente acurrucada sobre mí misma. Me dolía la espalda a fuerza de contraerme para combatir los escalofríos. Mordía la almohada para evitar gritar. Oía a ratos, la electricidad no volvió. Dormía a ratos. La electricidad no volvió milagrosamente durante la noche. Me puse en contacto con la única persona que podía ayudarme, aunque fuese por teléfono. Mierda, la gente duerme a estas horas, vociferó Félix, al que llamaba por segunda vez el mismo día. Perdóname, le dije echándome a llorar. ¿Qué te pasa? Tengo frío, está todo oscuro. ¿Qué? No tengo electricidad desde ayer por la tarde. ¿No había nadie que pudiese ayudarte?
Fui a ver al vecino, pero no me atreví a molestarle. ¿Por qué? Me pregunto si no es un asesino en serie. ¿Has fumado lana de oveja? No tengo electricidad, ayúdame. ¿Has mirado si no han soltado los plomos? No. Ve a ver. Obedecí a Félix. Con el móvil pegado a la oreja, pulsé el botón del automático. Todas las luces se encendieron y los aparatos se pusieron en marcha. ¿Y bien? Preguntó Félix. Ya está. Gracias. ¿Estás segura de que estás bien? Sí. Vuelve a acostarte. Lo siento de veras. Colgué inmediatamente y me desplomé en el suelo. Decididamente era incapaz de enfrentarme al menor problema sin ayuda. Mis padres tenían razón. Sentí ganas de abofetearme. Bueno, se terminó el capítulo número 3. Disculparme si me dejo llevar por las, ¿cómo se dice? Las expresiones. Hay partes en las que me dan tristeza, me dan bronca o me dan risa. Y la verdad es que se nota. Pero bueno, yo leo así y sé que leo un poco rápido, pero con el tiempo sé que voy a mejorar. Muchas gracias por leer. Por escuchar.